Era madrugada cuando saltó la primera chispa del incendio. Una noche fría, como únicamente puede serlo la de Nochebuena. 24 de diciembre de 1521, Día del Señor, y día de la desdicha, de la redención de los muchos pecados que asolaban la buena cristiandad de Oviedo. La purificación por el fuego que lo arrasaría todo durante casi 2 meses. Aquel día, la muy noble y muy leal ciudad de Oviedo comenzó a quemarse. Lo haría en las siguientes semanas en su práctica totalidad. Ya nada volvería a ser lo mismo, pero dicen de Oviedo que es invicta, heroica y buena, y que también de las tragedias se reinventa y crece. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Este documental nos llevará a explorar cómo un incendio devastador se convirtió en el catalizador que transformó la ciudad, desafiando a sus habitantes a reinventarse y crecer ante la adversidad. Acompáñennos en este viaje temporal mientras desentrañamos los secretos y lecciones que el pasado tiene para ofrecernos. Bienvenidos a Crononauta Curioso, donde la historia cobra vida. Entonces gobernaba en España, a la que ya podemos referirnos como tal tras la fusión de los reinos de Isabel y Fernando, el nieto de estos, Carlos I de España, que empezaba a serlo en aquellos tiempos también V de Alemania. Era un rey extranjero, criado en Flandes, y que consideraba el estilo de vida de su corte en España demasiado modoso. Tampoco hablaba demasiado bien el castellano, y en general nos consideraba atrasados en los usos y en las costumbres, en la arquitectura y en el urbanismo de nuestras ciudades, o en los caminos que nos mal unían y que él conocía la mar de bien. Había llegado a España un lustro atrás, en un barco que por alguna razón se desvió a Asturias. Desembarcó en Tazones y eran tan malas nuestras comunicaciones que le costó un mundo, y no pocos días, o hasta semanas, llegar a su destino definitivo. En 1521, precisamente, la fundación de un colegio mayor en León hizo que el obispo de Oviedo potenciara el arreglo de los caminos de una a otra ciudad, construyendo calzadas que por primera vez desde los romanos conseguían comunicar poco a poco Asturias con el resto del país. Este obispo se llamaba Diego de Muros, y harían bien nuestros oyentes en quedarse con su nombre, porque va a ser importante en el desarrollo de esta historia. Oviedo era una ciudad lo suficientemente populosa como para que también resultase angosta y ahogadiza. En 1521, la torre de la catedral, la única que iba a acabar teniendo, estaba en pleno proceso de construcción. Una mole de 80 metros, que estaba pensada, como todas las que beben del goticismo, para impresionar. Contemplándola muy de cerca, desde el suelo de la plaza, con las casas abigarrándose alrededor, separadas apenas por unas calles estrechas, hasta la claustrofobia, construcciones de madera, juntas y continuas, viejas y gastadas.
Todo ello conformaba una auténtica bomba de relojería para cualquier cosa que pudiera pasar. ¿Y qué pasó? La noche del 24 de diciembre de 1521, una pequeña chispa salida del horno de una casa de la calle Cima de Villa encendió la tragedia. El padre Luis Alfonso de Carballo nació 50 años después del incendio de Oviedo y escribió su monumental obra Historia de las Antigüedades y Cosas Memorables del Principado de Asturias, en 1613. Es la principal referencia que tenemos de este trágico suceso que, a buen seguro, dice Carmen Ruiz Tilbe, la cronista de Oviedo, generó también muchas pérdidas humanas, de las que Carballo prefirió no hablar por alguna razón. Y que también reconfiguraría por completo el urbanismo de la ciudad, en parte culpable, si no del origen del fuego, sí de que éste se hubiera expandido tanto y durante tanto tiempo. Para febrero de 1522, prácticamente nada de Oviedo quedaba en pie. Fue el mes en que se consiguió por fin detener la progresión del incendio y solo se salvaron los edificios eclesiásticos sobre los que estaba construyéndose la catedral, que eran de piedra, aunque sí se quemó la estructura de madera que sostenía las obras de la torre. Y también se salvó la casa de la Rúa, al otro lado de la plaza, que hoy en día es la más antigua de la ciudad, pero que por entonces tenía apenas 30 o 40 años. Del resto no quedó nada. Se quemaron las calles Cima de Villa, Rúa, La Herrería, Portal y San Antonio, la zona de Socastillo, y los hospitales de San Juan y San Julián, parte del monasterio de San Pelayo, la Chantería, la Lonja y la Cascueña. Según narró Carballo, quedaron algunas casas, aunque pocas, y como se dijo que este incendio había procedido de un horno, se mandó que de allí en adelante no hubiese ninguno dentro de la ciudad, como al presente no hay. Mas yo he pensado que este fuego lo envió Dios, para castigo y terror de los que perseguían a sus ministros, y al santo prelado don Diego de Muros, como hemos visto. Evidentemente hoy en día sabemos que milagros pocos, pero no era raro que un prelado en el siglo XVII pensase que las tragedias también tenían una causa espiritual. Y ya les adelantamos, hace unos minutos, que harían bien en quedarse con el nombre de Diego de Muros, a la sazón obispo de Oviedo, y que acababa de protagonizar un severo enfrentamiento con don Diego Manrique Celara, corregidor de estas tierras de Asturias. Al menos, según Carballo, que era un gran defensor del obispo Diego de Muros, este se había propuesto al llegar a Asturias reformar la iglesia, cambiando algunas cosas tocantes a las buenas costumbres y a la corrupción de sus capitulares, que maltrataban, junto a los poderosos, a los más necesitados. Y para muestra un botón, años antes, 5 o 6 del incendio de Oviedo, un hombre a quien buscaba la justicia se refugió en la iglesia de San Vicente, de esta capital. Al encontrarle, Manrique Celara, el corregidor, ordenó que le echaran a los perros, que le agarraron por las tripas. Mandó también que le apresasen y le ajusticiasen del peor de los modos. Y que el obispo ajeara por ello al corregidor, no gustó en demasía a este, quien le expulsó de Asturias. Atrincherado en el castillo de Noreña y cercado por los hombres de Manrique Celara, Diego de Muros consiguió escapar. Y quienes le perseguían acabaron castigados por los hombres. Pero ahora, según el padre Carballo, también lo eran por Dios. Castigos celestiales aparte, Oviedo consiguió resurgir de sus cenizas, no sin dificultad. Tuvo que pedir ayuda económica al rey, a Carlos Prímies, quien concedió a la ciudad el derecho a tener un mercado semanal los jueves sin tener que rendir tributo por él. De ahí se sacó el mucho dinero que costó la reconstrucción. Y cuando se hizo, se puso especial procura en eliminar todos aquellos vicios que habían propiciado la expansión del fuego. Las calles se hicieron más anchas. Se evitó lo posible el uso de la madera en las construcciones, sustituyéndola por mampostería, y se cuidó que los aleros de las casas no estuvieran demasiado cerca los unos de los otros. Se optó por una distribución ortogonal de la ciudad, no radial como tenía antes, y los hornos fueron desterrados más allá de la Puerta Nueva,
alejados del grueso de la ciudad. Es por eso que fueron conocidos mucho tiempo los ovetenses como los gatos del forno, porque allí, extramuros, animados por el calor de los lares y los negocios escasamente decentes que poblaban aquella zona, pasaban muchos las noches de ronda. A pesar de todos los males que trajo consigo y su ferocidad, tal y como constata la cronista oficial de Oviedo, Carmen Ruiz Tilbe, permitió que la capital asturiana dejase atrás una Edad Media que comenzaba a alargarse ligeramente más de la cuenta. Aquel suceso fue nefasto, señala. Sin embargo, y pese a sus graves consecuencias, supuso mucho para la ciudad y resultó muy positivo, aunque parezca un contrasentido, porque permitió a Oviedo salir del mundo antiguo en el que estaba sumido hacia la modernidad. Fue una especie de punto de inflexión que puso fin a nuestra particular Edad Media, porque en las postrimerías de 1521, Oviedo aprendió a reinventarse, a hacer de lo malo la oportunidad, a crecerse ante la adversidad y a hacer frente a todo lo que le echasen. Desde entonces pasan ya 502 años y nunca ha dejado de hacerlo. Y así, en esa Nochebuena gélida de 1521, Oviedo ardió en llamas, pero de sus cenizas emergió más fuerte. Nos enseña que de las adversidades nacen las oportunidades. ¿Qué lecciones podemos extraer de ese fatídico suceso? Los invitamos a compartir sus reflexiones en los comentarios. Únanse a la comunidad de Crononauta Curioso para seguir explorando juntos las efemérides que han marcado nuestro pasado. No olviden suscribirse para más relatos fascinantes y descubrimientos en el fluir del tiempo.